¿Cómo están, bellos y bellas? Acá en nuestro programa, un día. Ahí sí. Ahí estamos. Le estamos hablando de uno nuevo Sin Pauta, aquí desde su radio La Serena Televisión, que usted nos puede ver cada día por todas las plataformas que siempre están apareciendo en nuestra pantalla. Y sin duda, si usted no nos alcanzó a ver, nos puede repetir ahí en Windows Live, en YouTube, y queda el programa para siempre, para que usted lo pueda revisar y, como siempre decimos en este programa, usted lo pueda meditar, conversar, porque la idea es justamente que los temas que nosotros vemos sin pauta los podamos conversar entre nosotros y sacar nuestras propias conclusiones. Sobre todo, reiteramos algo que es muy importante en este periodo, en que usted saque sus propias conclusiones, usted saque su propia idea y a la vez tenga argumentos para plantearse frente a la suma de candidatos que se nos vienen encima y le pregunte los grandes temas abocados a las funciones que le asignan a los parlamentarios, al Ejecutivo, ¿cierto? Y no, como habitualmente sucede en estas campañas, que los ofrecimientos pasan por trabajo, casa, etcétera, y los legisladores tienen la misión de legislar sobre leyes y a la vez también fiscalizar al organismo del Estado. Y en ese ámbito también surge una importante acción que realizan las ONG, que son las organizaciones no gubernamentales, y que en su característica son sin financiamiento gubernamental, por consiguiente tienen libre albedrío de poder actuar. Y justamente hay una ONG internacional que siempre nosotros la tenemos muy presente por diferentes participaciones en actos ciudadanos, que es Amnistía Internacional. Y nosotros tenemos, ¿cierto?, en Chile la Amnistía Internacional Chile, que está a cargo de Rodrigo Augusto Botay, director ejecutivo de Amnistía Chile, a quien le damos la muy cordial bienvenida a nuestro programa. Rodrigo, gusto saludarte. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos convoca en un principio conversar un poco este lanzamiento del libro que se hace, este libro educativo, que se dice que es para mantener la memoria de las grandes movilizaciones y demandas del estallido social, especialmente en el 2019, que es Trama la calle, estalla, ecos y trazos del estallido social, que hoy día, justamente a las 18 horas, se hace la presentación en parte del programa Quilcá del Festival de las Artes Editoriales ahí en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Pero sin duda, yo creo que es importante que podamos partir un poco, Rodrigo, contándole a nuestra gente un poco qué es Amnistía Internacional y su presencia en Chile. Sí, muy de acuerdo. De nuevo agradezco la invitación y muy de acuerdo con lo que tú planteas, porque no necesariamente todas las personas saben lo que hacemos, o quizás se puede confundir con otras organizaciones o instituciones nacionales o internacionales de derechos humanos. Como tú bien señalaste, somos una ONG que también buscamos ser un movimiento de derechos humanos que tiene una historia. Tenemos 62 años de trabajo en distintos lugares del mundo. En el año 77 recibimos el Premio Nobel de la Paz por ese trabajo, sobre todo en los primeros años en favor de los presos de conciencia, contra la tortura, también para la erradicación de la pena de muerte. Y en Chile tenemos una oficina hace poco más de 40 años. Y hoy día tenemos un trabajo en más de 80 oficinas del mundo, de distintos lugares, pero además hacemos informes anuales que abordan la situación en más de 150 países del mundo, y un informe que hace poco lanzamos una nueva versión. Esto, Rodrigo, porque yo creo que tú eres la persona indicada para ir meditando y profundizando sobre lo que significa Amnistía Internacional y su participación en la investigación, en las denuncias, en esta lucha por la justicia de los derechos humanos y en el activismo que ustedes realizan para estar presentes. En nuestra región lo han hecho en algunas situaciones íconas, por llamarlas así, como el caso Romario Veloz o Kevin Gómez, que son dos personas
fallecida tanto La Serena como Coquimbo. Sin embargo, hay un elemento que es bien importante explicarlo, porque me da la impresión de que en el concepto común, y me asocio a ello, la defensa de los derechos humanos está como dirigida hacia un sector un poco más ideológico, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, mucha gente plantea, bueno, hay personas que, grupos ideológicos atentan contra la vida de personas que muchas veces ejercen funciones de Estado, como los carabineros, por ejemplo, y que son violentamente asesinados. De una u otra manera, eso también es parte de lo que le compete a Amnistía Internacional, decir, oiga, tampoco es justo estos asesinatos y también ahí hay que salvaguardar los derechos humanos. Sí, tu pregunta tiene dos partes. La primera tiene que ver con esto del sesgo ideológico de los derechos humanos o de organizaciones como la nuestra, y ahí quiero ser muy categórico. Los derechos humanos se tienen que tutelar, resguardar, independientemente del color político del gobierno de turno. Por eso Amnistía Internacional trabaja, por ejemplo, por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en China, en Estados Unidos de Norteamérica, en Rusia. Realmente no depende del color político del gobierno de turno, y en ese contexto eso quisiera dejarlo absolutamente claro. Respecto de lo que sucede con ataques que puedan recibir carabineros u otros agentes del Estado, lo primero es dejar absolutamente claro que cuando hablamos de ese tipo de casos estamos hablando, por cierto, de actos que son reprochables, no solo moralmente, sino que por parte del ordenamiento jurídico se trata de casos que si son actos violentos y son delitos, tienen que ser investigados como tales, tienen que ser sancionados. Otra cosa es la, digamos, activación de mecanismos de derechos humanos, porque propiamente cuando se habla de actos de violación a los derechos humanos, estos tienen que ser cometidos por agentes del Estado. Y entonces ahí hay una diferenciación entre cuando un delito es cometido por un particular a cuando es cometido por un agente del Estado, no solo un agente del Estado que pueda hacer uso de la fuerza, como un funcionario de carabineros, de la Fuerza Armada, de Gendarmería, sino que cualquier agente del Estado, el agente del Estado que eventualmente está en las ventanillas de cualquier servicio público y discrimina a una persona que va a ser atendida por un servicio social, una prestación social, también eventualmente está siendo víctima de una violación a los derechos humanos. Pero hay otras cosas que son delitos que, por cierto, tienen otros cauces para ser abordados en el ordenamiento jurídico. Eso es bien importante, Rodrigo, porque de una u otra manera, es decir, dejamos absolutamente establecido que cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, dijéramos, es aquellos que no tienen responsabilidad con un cumplimiento como son los agentes del Estado. Es decir, un agente del Estado tiene reglamento, ordenamiento, por lo cual debe cumplir su tarea y por consiguiente, si no la cumple, está afectando los derechos de las personas, llamemos común y silvestre. Y en ese sentido entiendo que ahí Amnistía Internacional dice, bueno, se están vulnerando los derechos de las personas que no tienen acceso rápidamente a una justicia, que no tienen acceso a una forma de destacar esta situación. Y por otra parte, creo que también es muy importante a lo mejor dejar que a lo mejor la vorágine periodística un poco esconde esto de la ideologización de los derechos humanos. Lamentablemente, claro, a la vez también existen un potencial ánimo de algunos grupos ideologizados de ocultar entonces lo que ocurre en derechos humanos en sus propios sectores y le tapan un poco la acción que tiene Amnistía Internacional, porque en definitiva ustedes no tienen acceso a hacer grandes contrataciones publicitarias ni a manejar los medios de comunicación. Sí, y por eso yo creo que lo que tú señalas en el sentido que el rol de los medios de comunicación es fundamental,
también para eso, para explicar, para hacer pedagogía de la relevancia de los derechos humanos. Se trata de avances civilizatorios que tenemos en la historia de la humanidad de manera bastante reciente. Se empezó a hablar de los derechos humanos a fines de 1700 con la declaración primero de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, de la independencia norteamericana, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de las atrocidades que se cometieron en ese contexto histórico, el holocausto que se cometió también en ese conflicto bélico, es que se ha avanzado en acuerdos internacionales, en compromisos de la comunidad internacional, en tratados entre los diversos estados para justamente tener ciertos mínimos civilizatorios comunes para todos los países, para todos los gobiernos y los estados, repito, independientemente del sector político de turno. Y eso te diría que hoy día está bastante en cuestión. Ese sistema que se creó post Segunda Guerra Mundial hace más de 75 años, hoy día está en una situación muy frágil porque está recibiendo ataques desde distintos sectores y la verdad desde Amnistía Internacional creemos que tiene que ser respaldado, reforzado, porque ha sido un paso muy importante que ha dado la humanidad, esto de entender que los derechos humanos no dependen simplemente de cada estado o gobierno, sino del compromiso de la comunidad internacional en su conjunto. En ese sentido, Rodrigo, creo que es sumamente relevante. Nosotros siempre lo decimos en Sin Pauta, porque la idea nuestra es siempre presentar temáticas que están en acción cotidiana, es que nosotros seamos capaces como ciudadanos de reflexionar con respecto a los deberes y a los derechos que tenemos como ciudadanos y a conculcar la ética y la moral de la actuación, porque yo creo que eso va deteriorando también un poco las acciones que se van realizando, y creo que a Amnistía Internacional se le está haciendo cada vez más difícil, porque tengo la percepción de que la ciudadanía hoy día es cada vez menos comprometida, es menos ética y es menos moral. O sea, yo lo que te diría es que estamos en un tiempo complejo respecto a los derechos humanos, a que le haga sentido a las grandes mayorías de la población de los diversos países, de la ciudadanía, respecto de los derechos de distintos grupos que han sido tradicionalmente discriminados, por ejemplo, y como te decía anteriormente, tenemos gobiernos que están llevando ataque al sistema de Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, o que derechamente dicen que no le hace sentido tener una comunidad internacional que de manera fuerte trabaje por la defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese marco, sí, efectivamente, hoy día también hay parte de la población y de la ciudadanía que le hace sentido ese tipo de relatos, narrativas, y por eso yo te decía antes que es muy importante la función de los medios de comunicación y también desde nuestro sector de la sociedad civil, de ser una ONG internacional que, repito, tal como dijiste tú antes, no recibe ningún tipo de recurso de los estados, precisamente para mantener nuestra autonomía e independencia, hacer educación en derechos humanos, hacer pedagogía para explicar la relevancia que tienen para, en definitiva, tener una vida digna para todas las personas. En ese sentido, Rodrigo, se tiene la percepción de que la ciudadanía considera inoficiosa las entidades internacionales, en el sentido que muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿para qué vamos a ir a tal parte si al final de cuentas cuando se resuelva el tema nadie la va a cumplir? Y creo que ahí muchas veces surge la vocería de Amnistía Internacional que demuestra que a pesar de que se siguen todos los procesos, la situación no cambia. Yo te diría, Jorge, que en realidad efectivamente el sistema internacional tiene múltiples falencias, tiene demoras muchas veces para poder hacer frente a los casos de violación a los derechos humanos que ocurren en los países. Por ejemplo, justamente esta conversación se da en un contexto en que vamos a presentar un libro ilustrado en La Serena que tiene que ver con el contexto del estallido social,
y donde algunos casos, como el caso de Romario Veloz, se ha logrado que haya justicia, ha costado más de 5 años, pero finalmente se está logrando, y muchos otros casos, tanto de la región de Coquimbo como de otros casos a nivel del país, han estado en la impunidad. Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿tiene sentido lo que tú dices? ¿Cuál es finalmente la relevancia, la eficacia que puede tener este marco de derechos humanos? Y lo que yo te diría es que con todas las debilidades, todas las dificultades que existen, no obstante eso, sin lugar a dudas, ha sido un paso histórico trascendental el que tengamos en los últimos 75 años este marco. Ha permitido avanzar en mayor verdad, en mayor justicia, en múltiples lugares del mundo, en una mayor promoción de respeto a la dignidad humana. Aquí no hablamos solo a veces de derechos civiles, políticos, sino también de derechos sociales. Y todo eso es algo que indiscutiblemente a nuestro juicio se tiene que seguir defendiendo. Tal como tú dices, Rodrigo, pues, el contexto en que se ubica este libro que entiendo que es educativo, que se llama Trama, la calle estalla, ecos y trazos del estallido social, tiene una dirección muy importante hacia los jóvenes y hacia los educadores, en el sentido de contextualizar el pensamiento con respecto a lo que son los derechos humanos. Yo creo que tengo entendido que el libro le da relevancia a la violencia policial, a la criminalización de la protesta social, a la responsabilidad del mando, a las medidas de verdad, justicia, reparación, no repetición. Entonces, cuando aparecen estos textos y que van dirigidos justamente a la comunidad y de una u otra manera, inclusive en forma gratuita, porque tengo entendido que se puede descargar directamente desde la web, tiene relevancia, porque creo que esto es como cuando uno se sienta a discutir sobre derechos humanos, tiene que tener una base inclusive filosófica de qué estamos hablando. Así es, Jorge. Algo que para nosotros y nosotras de Amnistía Internacional en estos tiempos es muy, muy relevante, es entender que los derechos humanos no es meramente la lectura de un tratado por parte de los especialistas, por parte de los abogados, sino que tiene que llegar a la ciudadanía en general, a las personas de a pie que tienen que saber cómo se puede afectar sus derechos humanos. Y en ese contexto, este libro ilustrado que justamente estamos presentando, como tú bien señalaste al inicio de la entrevista, hoy día en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral a las 6 de la tarde, y agradecemos mucho el trabajo colaborativo con la Corporación 20 de Octubre, busca precisamente ser un espacio donde reflexionemos, donde dialoguemos sobre lo que sucedió hace más de 5 años, sobre la protesta social, el derecho a reunirse, manifestarse pacíficamente, es un derecho reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, y este libro ilustrado permite justamente, o a nuestro juicio, compartir este material. Este lanzamiento busca compartir este material con distintas organizaciones territoriales y juveniles, como tú bien has dicho, y de biblioteca, generar un espacio de reflexión sobre el rol de la educación en el actual escenario, sobre la violación a los derechos humanos en Chile, en el mundo, y tratar también de articular para el futuro relaciones con esos educadores y organizaciones para continuar a tener una red colaborativa que justamente busque poner ese énfasis en la formación y en la educación de los jóvenes y las jóvenes. Me imagino, Rodrigo, también que existe un llamamiento importante a asumir en forma responsable la defensa de los derechos sociales, especialmente, que conculcan a los derechos humanos, ¿cierto? En el sentido de decir, si bien es cierto, tenemos derecho a esto, a la protesta, también tenemos que salvaguardar el derecho de los demás a que hagan uso de las vías de circulación, ¿cierto? Que no se produzcan daños en la propiedad de las personas, en las mismas personas.
¿también se desliza un llamado a la responsabilidad del movimiento social? O sea, más que ser un llamado a los movimientos sociales, la verdad es que para Amnistía Internacional al menos está claro de que el ejercicio del derecho a manifestarse está contemplado, primero que nada, con ciertas restricciones, como todos los derechos. Tiene ciertos límites, ciertas restricciones, no es un derecho absoluto que se puede ejercer de cualquier forma. Entonces, cuando tú hablas de que es importante que pueda equilibrarse el ejercicio de este derecho con otros, con derechos de otras personas, por supuesto que puedan ser vecinos y vecinas de donde se realiza una manifestación. Por supuesto que eso siempre tiene que también ser considerado y ponderado. Y lo otro que tú señalaste, de posibles actos de violencia, de delitos contra la propiedad pública o privada, o contra otras personas, contra funcionarios del Estado, agentes del Estado como carabineros u otras personas, eso por supuesto está absolutamente afuera del marco de los derechos humanos. Eso no está amparado ni protegido por el marco de los derechos humanos. Lo que está protegido, al igual que en el resto de los derechos, es el ejercicio pacífico del derecho. En este caso, el derecho a protestar, a manifestarse, es un derecho clave en una sociedad democrática que puede incomodar eventualmente algunos sectores políticos, pero que lo que está claro es que se tiene que ejercer de manera pacífica, al igual que el resto de los derechos humanos. En el ámbito regional, Rodrigo, se está trabajando la inserción en los diferentes estamentos, especialmente de jóvenes, estudiantes, de la sociedad misma. ¿Se está haciendo un trabajo o se va a iniciar un trabajo para que muchas de las personas que hoy día nos están viendo, nos están escuchando, puedan acceder justamente a profundizar el apoyo que les brinda la ONG Amnistía Internacional Chile? Primero que nada, quiero decir que desde nuestra organización tenemos un profundo respeto por las organizaciones propias de la región, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de derechos humanos de la región. Agradecemos, repito de nuevo, el trabajo con la Corporación 20 de Octubre, está el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos también en la región. Nosotros hoy día estaremos en este evento entregando 100 ejemplares de este libro ilustrado que aborda lo sucedido en el estallido social de hace 5 años y medio atrás y toda la deuda del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Y en ese marco, respecto a tu pregunta, por cierto, justamente pretendemos que este sea un espacio de reflexión y de también posibles articulaciones para el futuro, de poder continuar un trabajo, no simplemente estar en este evento y que después esto quede sin un trabajo colaborativo para los tiempos que vienen, que creemos son tiempos complejos, y en ese sentido tenemos toda la disposición de poder continuar un trabajo, sobre todo, como te decía, en el marco de la formación, de la capacitación en derechos humanos. Podemos observar, ¿cierto?, en este sentido, que este libro que se lanza hoy día a las 6 de la tarde en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral es un libro que está ilustrado por el muralista y pintor Miguel Ángel Castro con K, ¿cierto?, para que también ya vamos ideando de que es un libro entretenido. Así es, tuvo varias colaboraciones, como el del justamente este ilustrador, y que tú bien señalas, y que es un trabajo extraordinario a nuestro juicio, y creemos que puede ser un material de mucho interés para las y los jóvenes, para las organizaciones de derechos humanos. Como tú bien señalaste, es un material que se puede descargar de la página web de Amnistía Internacional, pero que también nosotros ahora en la región llevamos 100 ejemplares impresos para poder repartir. Y sí, creemos que puede ser un material de utilidad en tiempos donde el énfasis, a nuestro juicio, tiene que estar en el trabajo con jóvenes,
en la formación también y perfeccionamiento de docentes para abordar los temas de derechos humanos desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia de vida, y sin lugar a dudas creemos que más allá de las opiniones que podamos tener sobre lo que fue el estallido social, porque todavía es un tema donde hay sin lugar a dudas diversas visiones en nuestra sociedad, fue un hecho tremendamente importante que tuvo impacto, donde hay personas que tuvieron daños, que son daños de por vida, y que creemos que es muy pertinente poder reflexionar sobre todo lo sucedido con una perspectiva de derechos humanos para que eso nunca más vuelva a ocurrir en el futuro y para que en general, más allá de eso, avancemos en una cultura respetuosa de la dignidad de todas las personas. Sin duda siempre queda vigente que el pueblo que olvida su pasado vuelve a cometer los mismos errores, sin duda que sigue absolutamente vigente en todo ámbito, y que son mensajes también importantes, Rodrigo, que este libro, tengo entendido, se puede descargar en forma gratuita. A lo mejor las CRAC, que eran las antiguas bibliotecas de los colegios, perfectamente podrían ingresar al link de Amnistía Internacional Chile y descargar este libro, ¿cierto? Y poderlo hacer partícipe en sus propios sectores educativos. Nosotros queremos reiterar la invitación a las 6 de la tarde hoy día a la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, la presentación de este libro, y sin duda también, Rodrigo, agradecer tu participación y estas aclaraciones que son tremendamente relevantes, porque creo que el conocimiento nos permite reflexionar y nos va haciendo mejores ciudadanos. Creo que la conducta es ser mejores ciudadanos a través del conocimiento y de las fuentes originales, no tergiversadas por intereses de otro tipo, sino aquí hay una fuente directa que es Amnistía Internacional Chile, que nos explica de qué se trata, qué es lo que busca, hacia dónde va, y la invitación que le podemos hacer. Así que, Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Chile, nosotros queremos reiterarte el agradecimiento. Le agradezco yo mucho a ustedes el poder haber tenido este espacio, poder conversar sobre estos temas, porque no siempre todos los medios de comunicación tienen el interés de abordar estas temáticas y reflexionar sobre ellas. Así que le agradezco y siempre muy disponibles en poder volver a conversar con ustedes. Encantado, Rodrigo. Hasta pronto. Ahí conversábamos con Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Chile. Yo creo que es muy importante lo conversado con Rodrigo, sobre todo porque nos aclara el perfil que tiene exactamente Amnistía Internacional y hacia dónde está dirigido, porque justamente como lo conversamos y le preguntamos a Amnistía, bueno, ¿qué pasa? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y dónde están los derechos humanos de lo que se denomina agente del Estado, ¿cierto? Sin embargo, queda absolutamente claro que este es una organización que está dirigida justamente a aquellas personas que no pertenecen al Estado, ¿cierto? Que por consiguiente no les podemos pedir entonces a esas personas que asuman la responsabilidad que el Estado la asume. Cuando yo paso a ser un agente del Estado, porque el Estado me paga para cumplir una función. Y esta organización entonces va dirigida especialmente a aquellos que no se les paga y que cumplen un rol social importante y que son abusados de una u otra manera o vulnerados de una u otra manera en sus derechos por estos agentes del Estado. Llámese agentes del Estado, no solamente estamos hablando de los agentes del Estado policiales, militares, sino estamos hablando de aquellos agentes del Estado como funcionarios públicos que cumplen un rol protagónico también en el ámbito social. Creo que es muy importante porque entonces así visionamos de una u otra manera nuestra opinión con respecto a cuando suceden actos de este tipo, y uno dice, bueno, ¿por qué para un solo lado y por qué para este lado? Si nosotros hablamos en ese sentido, y yo siempre digo que pareciera que, y lo dice mucha gente, en el sentido de que en la justicia nosotros tenemos una Defensoría Penal Pública que le pone un abogado, 3 individuos que asesinan a mansalva, se le puede poner 3 abogados defensores públicos para que los defiendan, y sin embargo tenemos un solo fiscal que tiene que imputar todos los cargos contra las víctimas. Entonces
es dispar un poco, ¿cierto? Es decir, el Estado como que se preocupa más de uno, menos de otro, así lo podríamos catalogar. Sobre todo cuando después hemos analizado que las reformas que se hacen y las modificaciones que se hacen a entes como el Ministerio Público son lentas, no son rápidas, son complejas, son tramitadas y en definitiva la justicia siendo un poco tardía para muchas personas. Creo que es muy importante reflexionar sobre este tema. Yo hoy día me atrevería a decir de que debería ser como el tema único para que no nos olvidemos de lo que son los derechos humanos, de lo que es Amnistía Internacional Chile, cuál es su objetivo, qué persigue y por sobre todo, si usted quiere profundizar este tema, si usted quiere darse mayor conocimiento, dése un poquito de tiempo y vaya hoy día a la presentación del libro Trama de la calle Estalla, Ecos y Trazos del Estallido Social, donde se va a presentar ahí en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral a las 18 horas. Es parte del programa Quilca del Festival de Arte Editorial. Estamos en el mes del libro y ahí reflexionar. Puede que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Sin embargo, si no vamos a estar de acuerdo, estamos en este desacuerdo, estamos absolutamente claros de qué se trata y por qué no nos gusta. No simplemente porque estamos con una ideología de uno o sector. A mí me gusta mucho pensar de que las organizaciones como Amnistía Internacional, tal como lo señalaba Rodrigo Busto, no tiene una defensa ideológica y así como ellos critican que muchos países vulneran los derechos humanos, sin duda son de todas las tendencias, inclusive hablaba del propio Estados Unidos, que se supone que es la meca de la democracia y también hay una tremenda vulneración de los derechos humanos. En nuestro propio país también sucede y se habla de una democracia plena. Y en otros países que también se hablan de democracia plena, muchas veces también se vulneran los derechos humanos. Y estas organizaciones no gubernamentales justamente lo que persiguen es que nosotros tengamos la capacidad de decidir por mutuo propio cuál es nuestra visión y cuál es nuestra percepción de los derechos humanos. Creo que es clarísimo, todo lo que sea un aporte al racionamiento es importante y yo los invito a reflexionar y también los invito a que ojalá puedan estar presentes a esta Biblioteca Regional Mistral. Inclusive me queda muy dando vueltas. ¿No será vulneración de los derechos humanos, por ejemplo, que una organización cierre sus puertas, como lo va a hacer el Hogar de Cristo, y mande a sus usuarios, gente que requiere apoyo, los mande para la calle así de una? No es vulnerar los derechos humanos de esas personas, no es que el Estado está vulnerando los derechos humanos de esas personas que requieren el apoyo, que requieren la ayuda, que requieren la preocupación, y creo que de una u otra manera son motivos de decir, mire, no se trata de un acto social puro, sino también vulnerarle los derechos a esas personas a techo, a casa, a acercarlo a un ámbito familiar. Yo hoy día reflexionaba, fíjese algo muy que es curioso. Nosotros cuando nos cambiamos de vereda somos diferentes. Yo veía, por ejemplo, que no sé si a usted le habrá pasado, pero es curioso que cuando usted conduce su auto le molestan los peatones. Y le molestan los peatones que cruzan despacito, que lo miran con cara de voy pasando, tiene que esperar. Pero cuando nosotros pasamos a la categoría de peatones, hacemos lo mismo. Es decir, como la venganza del conductor pasa a la venganza del peatón. También hago sufrir al que conduce. Entonces, de una u otra manera, la modificación de la sociedad pasa, yo diría, porque nosotros cambiamos las conductas. Porque nosotros cambiemos el chip de no estar esperando hacerle a otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Si es tan simple como eso, no le hagamos a otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Reflexión y nos encontramos
el próximo lunes, siempre, sin pauta. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Serena Radio Televisión.